Buenas noches. En un momento damos inicio, compañeros. Solo estamos teniendo ahí dificultad con algunos que no pueden ingresar a la reunión. Entonces, solo déjenme, voy a abrir otro Meet y ahora iniciamos. Buenas noches a todas y todos. Disculpen ahí un poquito los inconvenientes, solo que por la cantidad de alumnos que somos, ¿verdad? Por la plataforma ahorita solo me permitió 100 en cada una de las sesiones. Entonces, pues habilitamos 2 sesiones. Por favor, rogamos la comprensión primero porque pues tenemos que concentrarnos un poquito y tratar de avanzar. La próxima clase esperemos ya poder contar con la habilitación de la plataforma para poder tener más acceso a más personas y no limitarnos un poquito ahí con el tiempo. Entonces, también voy a pedirles a los que están ingresando, tenemos 1 hora, ya dimos suficiente tiempo también, entonces me va a costar estar manipulando las dos sesiones para los ingresos, entonces también los que vayan saliendo, me va a costar también volver a darles ingreso, entonces por favor ahí rogando las consideraciones del caso. Bueno, hoy sí vamos a dar inicio, como ya veníamos hablando en las clases anteriores, pues hemos dado un resumen general, ¿verdad? De lo que son los contenidos que vamos a estar abordando y algunos aspectos relacionados a la clase, pues, de Derecho Procesal Civil 1, ¿verdad? También en las anteriores clases, pues, nos habíamos quedado, ¿verdad? En cuanto a cuestiones principalmente relacionadas a cómo está constituido nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? Los principios procesales. Hablábamos la clase pasada, ¿verdad? De la importancia que tienen los principios procesales específicamente para conocer los tipos de procesos que desarrolla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Hablamos un poquito, ¿verdad? Recordando, recapitulando sobre el tema de la jurisdicción, ¿verdad? La competencia, y también hablábamos un poco sobre la teoría del proceso, específicamente sobre el proceso judicial en general, ¿verdad? Establecíamos un concepto, ¿verdad?, de proceso judicial. Este concepto la daba José Almagro Nótese, ¿verdad? Un procesalista reconocido español, en el cual pues señalaba varios puntos importantes, ¿verdad?, de lo que es el derecho procesal judicial, ¿verdad? Específicamente porque en este concepto abarcaba, ¿verdad?, distintos elementos importantes a considerar respecto a los procesos judiciales y particularmente también aplicables al proceso civil, ¿verdad?, guatemalteco. En esa ocasión, pues también hacíamos mención de aspectos relacionados sobre la clasificación de procesos, ¿verdad? Clasificación del proceso por su función específicamente. Si se recordarán, mencionábamos que existía, ¿verdad?, dentro de la doctrina, ¿verdad?, una clasificación de los procesos civiles y particularmente me enfocaba en esa oportunidad, ¿verdad?, en los procesos, en la clasificación de los procesos por su función. Hablábamos desde el aspecto teórico, ¿verdad?, que para algunos teóricos se puede considerar, ¿verdad?, los procesos cautelares como procesos desde la doctrina
Sin embargo, ¿verdad? Hacíamos la explicación que desde nuestro derecho procesal civil, ¿verdad? Como vemos, los procesos cautelares no se abordan per se como un proceso, ¿verdad? Como proceso, sino más bien están estipulados, digamos, en las consideraciones generales a todos los procesos, ¿verdad? Y estos procesos, pues, no va a ser objeto a profundidad de estudio en esta materia porque pues ya ha sido abordado, ¿verdad?, en el curso anterior. Hablábamos sobre los procesos de conocimiento, ¿verdad?, otra de las clasificaciones de los procesos por su función, y establecíamos, ¿verdad?, que los procesos de conocimiento van a ser aquellos que declaran el derecho controvertido, declaran, reconocen derechos e intereses legítimos, ¿verdad?, y que constituyen una verdadera actividad jurisdiccional. Esto, digamos, puede considerarse de alguna manera los procesos tipo, ¿verdad? Los procesos tipos de algunos procesos que vamos a ir conociendo y que también tienen otra clasificación. Y también hablábamos sobre la clasificación de los procesos de ejecución. En general, ¿verdad? Estos eran 3 de los puntos que mencionábamos en la última clase. Y sin embargo, también yo les hacía, ¿verdad? En la última clase un último esquema que ustedes les decía que esto era muy importante, que tuvieran presente este esquema, porque justamente este esquema va a ser el que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Particularmente quiero que veamos cómo está estructurado, y era la última clase que habíamos establecido, que efectivamente los procesos cautelares los vamos a poner, ¿verdad? De alguna manera especial, con especial énfasis, porque no va a ser un tipo de procesos que vayamos a abordar per se, pero recordar que desde la doctrina, ¿verdad?, hemos establecido que por su función podemos incluirlo, ¿verdad?, dentro de la clasificación general de los tipos de procesos civiles. Entonces, los procesos cautelares, recordemos, ¿verdad?, que per se, dentro de las disposiciones de nuestro Código Procesal Civil, no abordan, ¿verdad?, no se aborda como un tipo de procesos con estipulaciones, sino más bien se abordan desde el aspecto aplicable a todos los procesos, ¿verdad? Porque desde nuestra concepción del derecho procesal civil guatemalteco, las medidas cautelares no son procesos, sino más bien, como su nombre lo establece, medidas precautorias o cautelares, ¿verdad? Seguidamente tenemos este apartado, ¿verdad?, de procesos de conocimiento, que vamos a tener 2 subdivisiones en el tipo de procesos de conocimiento. Primero, los procesos de conocimiento, los tipos, ya sabemos que hay 3, ¿verdad? El ordinario, que fue ya materia del curso pasado, que pues ya han visto las estipulaciones relacionadas al juicio ordinario, ¿verdad? O proceso ordinario, en el que es el proceso tipo, ¿verdad?, en el que vamos a poder establecer, ¿verdad?, estipulaciones aplicables en algunas ocasiones y en algunas etapas para los otros procesos. También dentro de los procesos de conocimiento tenemos el proceso oral, ¿verdad?, o juicio oral, y el proceso sumario o juicio sumario, que sí vamos a abordar, ¿verdad?, dentro del presente curso. Estas consideraciones las vamos a tener desarrolladas dentro del libro 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por su finalidad, ¿verdad?, también vamos a tener que existe los procesos de conocimiento van a poder ser constitutivos de derecho, declarativos de derecho o de condena, ¿verdad? Y así es como que estos aspectos los tenemos que tener presentes, ¿verdad?, desde aspectos doctrinarios relacionados al proceso de conocimiento. Por su lado, el proceso de ejecución vamos a tener que se puede clasificar en ejecuciones singulares y ejecuciones colectivas, ¿verdad? Regulados en el libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, los procesos especiales, ¿verdad? Los procesos especiales que van a estar regulados en el libro 4 del Código Procesal Civil, y los cuales pues vamos a ir abordando poco a poco. El día de hoy nos vamos a centrar, ¿verdad?, en lo que es el proceso oral. La clase pasada yo les había, ¿verdad?, indicado que era necesario que viéramos algún tipo de materia que aborda cada uno de los procesos de conocimiento. En ese sentido, los procesos de conocimiento ya vimos, ¿verdad?, que está el ordinario, el oral, sumario y el arbitral, que ese no lo coloqué en el esquema pasado, pero recuérdense que también está el proceso de arbitraje.
que tiene regulación especial y que no está, ¿verdad?, contenido dentro de las estipulaciones propiamente del Código Procesal Civil, sino está regulado por una ley especial. Recordemos entonces un poquito cuáles son las materias o los temas abordados desde el aspecto de los procesos o juicios ordinarios. ¿Quién se recuerda de eso? Adelante, compañero. ¿Sabe? En la vía ordinaria, según el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Muy bien. Así es, ¿verdad? Todas las estipulaciones que no tienen, ¿verdad?, específicamente una vía establecido por ley, vamos a conocerlas dentro del procedimiento ordinario, que fue justamente el procedimiento que ustedes ya conocen y pues se desarrolló en el curso pasado. Ahora, bien, en cuanto al procedimiento o proceso oral, ¿cuáles son los puntos que desarrolla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil que deben conocerse por esta vía de procedimiento? Vamos a ver. Son específicamente 7, ¿verdad?, que están regulados en el artículo 199 y quisiéramos que empezáramos, ¿verdad?, abordando cada uno de estos. Primero, alguien que le dé lectura, ¿verdad?, al artículo 199. Vamos a ver, primero voy a tomar aquí del grupo 2 que está acá conectado, por favor. Alguien que me diga y le dé lectura al artículo 199. A ver, Mónica. Sí, licenciada, disculpe, es que voy manejando. Bueno, le encargo, Mónica, ¿verdad? Porque estamos en horario de clases. Está bien. Bueno, a ver, Eduardo. Eduardo Escobar, dele lectura al artículo 199. Mucho gusto, licenciada. Artículo 199, en materia de juicio oral. Se tramitarán en juicio oral: número 1, los asuntos de menor cuantía; número 2, los asuntos de ínfima cuantía; número 3, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos; número 4, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato; número 5, la división de la cosa común y las diferencias que surgieren ante los copropietarios en relación a la misma; número 6, la declaratoria de jactancia; y número 7, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse por esta vía. Gracias, Eduardo. Acá, primero, ¿verdad?, entrando a la materia sobre la competencia o la vía del juicio oral, es importante recordar, ¿verdad?, ahora sí, por qué estábamos hablando de los principios. Y yo quisiera que alguien me señalara en este proceso, en ese proceso o juicio oral, qué principios vemos consagrados específicamente que regulan este tipo de procesos. Son 3 y que vimos también en la clase pasada y abordamos bastante a profundidad. A ver, ¿qué tipo de principios, ¿verdad?, rigen per se el juicio oral o el procedimiento oral? A ver, compañeros. El principio dispositivo, licenciado. ¿Ok? Floridalma. El principio de oralidad, el principio de inmediación procesal y el de concentración. Perfecto, ¿verdad? Justamente hablábamos que uno de los principios rectores per se del juicio oral o el procedimiento oral, recordemos que es el principio de oralidad, ¿verdad? Principio de concentración y también aquí vamos a tener el principio de inmediación, ¿verdad? Entonces, hacemos la anotación ahí recordando que acá vamos a tener per se estos principios. Principio de oralidad, de concentración y de inmediación, ¿verdad?
Seguidamente, tal como lo estableció, ¿verdad? Y le dio lectura el compañero Eduardo Escobar, hay asuntos y materias, ¿verdad? Que la ley, ¿verdad? Estipula que deben conocerse mediante la vía del procedimiento o juicio oral. Y particularmente quiero que hagamos una anotación muy importante, si se dan cuenta, en el último numeral, numeral 7, ¿verdad? Sobre la materia que debe conocerse en la vía del juicio oral, establece el numeral 7 los asuntos que por disposición de ley o por convenio de las partes deben seguirse en esta vía. A ver, alguien que me indique qué procedimientos, ¿verdad? O qué disposición o asuntos establece alguna ley o el propio Código Civil que deben ventilarse en la vía del proceso o juicio oral y que no están, ¿verdad? Per se en esta lista que nos enumera el artículo 199. A ver, Jafet. Lo que viene siendo los procedimientos de familia, licenciada, que sería la ley de tribunales de familia en su artículo 8, que nos especifica que es en vía oral que se tramita todo lo relacionado a familia. Ajá, entonces acá vamos a colocar esto, ¿verdad? Los asuntos relacionados a temas de familia. Ahorita les doy el número de acuerdo. Entonces, en el numeral 7 vamos a hacer específicamente en donde ustedes vayan a subrayar disposición de ley, ¿verdad? Le hacen un llamado y ahí van a establecer asuntos de familia, ¿verdad? Específicamente, acuerdo 52-2023, ¿verdad? Acuerdo 52-2023 y 47-2022. Repito los números de acuerdo. Acuerdo 52-2023 y 47-2022. Bien. Otro de los asuntos que podemos conocer por disposición de la ley, hacemos la anotación ahí, va a ser todos esos asuntos relacionados al derecho a derechos de autor, ¿verdad? Derechos de autor. Hacen la anotación ahí. Asuntos relacionados a derechos de autor. Eso lo están viendo, creo que ya lo vieron, ¿verdad? Todavía no. Licenciada. No. ¿Todavía no lo han visto? Ok, bueno. Cuando vayan a ver el tema de derecho de autor, ¿verdad? Van a establecer que hay procedimientos que todo lo relacionado, ¿verdad? Con la estipulación de los derechos de autoría, ¿verdad? Van a ser conocidos mediante la vía del procedimiento del juicio oral. Entonces ponemos ahí, solo colocamos todos aquellos derechos relacionados a derechos de autor. Código también vamos a colocar ahí artículos 826 del Código de Comercio, artículo 826, 898 del Código de Comercio, ¿verdad? Todo esto hacemos la anotación, vuelvo a repetir, en el numeral 7 del artículo 199. Y ustedes van a, hoy en la noche, le van a dar lectura a estos artículos, ¿verdad? Y también hacemos la anotación, ¿verdad? Aquellos asuntos relacionados a la propiedad intelectual. Licenciada, ¿Sí? ¿podría repetir el artículo del Código de Comercio? Son dos artículos del Código de Comercio. Artículo 826 y 898. ¿Sí? Y de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 198.
¿Sí? Entonces ustedes hoy en la noche van a buscar esos artículos y colocan específicamente qué asuntos son esos que las disposiciones, ¿verdad?, específicas tanto de la Ley de Propiedad Intelectual, de Derecho de Autor y del Código de Comercio, pues estipulan, ¿verdad?, que deben conocerse mediante la vía del procedimiento o juicio oral. Estos son algunos de los ejemplos y ustedes pues ya más adelante, cuando vayan entrando y adentrándose un poquito más al tema de derecho mercantil, pues también van a encontrar seguramente otras estipulaciones que los van a remitir, ¿verdad?, a la vía del procedimiento ordinario. Entonces, aquí sí se dan cuenta, si bien es cierto, el artículo 199 estipula, ¿verdad?, un listado de 7 materias, digamos, 7 asuntos que se ventilan mediante esta vía, es importante prestarle atención que también el numeral 7 establece, ¿verdad?, un comodín, digámoslo de alguna manera, para aquellas disposiciones que vayan y manden a que se conozcan ciertos asuntos de leyes particulares, ¿verdad? Como vimos, el tema de los asuntos de violencia intrafamiliar, los asuntos de derecho de autor, los asuntos de propiedad intelectual, ¿verdad? Y algunos asuntos que se conocen o que establece el Código de Comercio van a ventilarse también por la vía del procedimiento del juicio oral, pero son estipulaciones específicas que están previamente reguladas. A ver, Jafet. Licenciada, disculpe, de la propiedad intelectual no había artículos, ¿verdad? Sí, artículo 182. Del Código de Comercio. No, de la Ley de Propiedad Intelectual. Gracias. Disculpe, licenciada, solo para confirmar, es que había dicho inicialmente 198 de la ley. Vuelvo a repetir, ¿verdad? El artículo que estamos analizando actualmente es el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que estamos hablando sobre la materia que se ventila vía del procedimiento oral. Y aquí, ¿verdad? Estamos analizando particularmente el numeral 7, ¿sí? En el numeral 7, si se dan cuenta, nos establece dos supuestos. Aquellos asuntos que por disposición de la ley, ¿verdad?, deban seguirse por esta vía. Entonces, si nos damos cuenta en el numeral 7, donde dice disposición de la ley, por disposición de la ley, yo les estoy dando, ¿verdad?, que algunos ejemplos de algunas disposiciones que por ley deban conocerse mediante el procedimiento del juicio oral. Y estábamos estableciendo primero que hay aspectos relacionados, tal como lo mencionaba el compañero Jafet, ¿verdad?, relacionados al tema de violencia intrafamiliar. Les di los acuerdos, ¿verdad? El acuerdo 52-2023 y el acuerdo 47-2022. Esa fue la primera anotación, ¿verdad? La segunda era con relación al Código de Comercio. En el Código de Comercio tenemos dos artículos, el artículo 826 y 898. Código de Comercio, dos artículos. En cuanto a la Ley de Propiedad Intelectual, mencioné el artículo 182. 182. Y con relación al derecho de autor, ¿verdad?, la Ley de Propiedad Intelectual también, artículo 133, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ¿verdad?, lo que importa acá es que específicamente ante la pregunta de qué materia, qué competencia tiene, qué asuntos se ventilan mediante el juicio oral, ¿verdad?, vamos a establecer que son los numerados en el artículo 199, haciendo la salvedad, ¿verdad?, que también existen disposiciones específicas de otras leyes que van, ¿verdad?, a remitir que se conozcan ciertos asuntos mediante esta vía del procedimiento de juicio oral. Entonces, siempre tener presente eso. Y por último, también el otro supuesto que establece el artículo 199 en el numeral 7 es aquellos que por acuerdo o convenio de las partes se estipule que deban someterse o quieran, ¿verdad?, por el principio de la voluntad de las partes, ahí ponemos,
principio de la voluntad de las partes, ¿verdad? Que quieran someter algún asunto, ¿verdad? Bajo también el principio de oralidad, celeridad e inmediación a la vía del proceso o juicio oral. Entonces, acá el numeral 7, por eso les decía, ¿verdad? Nos da dos supuestos que tenemos que analizar y que tener bien presente siempre, ¿verdad? Que para la vía o instar la vía del proceso oral también puede ser bajo las estipulaciones de otras disposiciones o bien bajo el principio de convenio entre las partes, ¿verdad? A ver, Ninete, sí. Gracias, licenciada. Solo tenía una consulta. En estos principios, en el artículo 199, también se puede aplicar el principio de adquisición procesal, el principio constitucionalista y el principio dispositivo. Digamos que sí, ¿verdad? Lo que hablábamos la clase pasada, si se recuerda, si usted estuvo, ¿verdad? Es que habían ciertos principios rectores, ¿verdad? Que íbamos a ver específicamente que regían, ¿verdad? Ciertos procesos y por eso hago alusión al tema del principio de oralidad, ¿verdad? Sin embargo, no son excluyentes de que en alguna de las etapas, ¿verdad? Vamos a ver que justamente también vamos a poder aplicar estos principios y que mucho más allá de aplicarlos o no, es el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Quien tiene que tener presente estos principios al momento de resolver. Entonces, ustedes cuando vean una resolución, eso es bien importante para los que vayan a ser jueces, ¿verdad? Los que vayan a hacer una resolución, la fundamentación o la debida fundamentación de toda actuación, resolución, ¿verdad? Debe ser motivada no solo por estipulaciones legales, sino también por los principios procesales y principios rectores y constitucionales, ante todo, ¿verdad? Entonces, por eso ahí es donde aplicamos este tema de los principios y por eso recalco mucho, digamos, ciertos principios que van a ser rectores específicamente para procesos o para etapas, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante. No sé si ahí estamos. Bueno, habiendo hecho esta anotación, ¿verdad? Ahora sí, ya sabemos, ¿verdad? Cuál es la materia, cuáles son los asuntos que vamos a ventilar mediante el procedimiento de juicio. Ahora les hago la pregunta y quiero que alguien me responda. Solo vamos a resolver una duda del otro grupo. A ver, Manuel. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Una consulta. En el 826 mencionaba un compañero que estaba derogado y yo entiendo que sí está derogado. Permítame, del Código de Comercio. La anotación dice derogado por el artículo 138 de la ley. Perfecto, sí, es relacionado a eso, compañero, gracias. Entonces, me tira al derecho de autor, ¿verdad? Ajá. ¿Qué dijo aquí artículo? 138. Ok, entonces hacemos la anotación ahí al 826, 138 de la Ley de Derechos de Autor. Gracias, Manuel. Bueno, como les digo, su tarea va a ser que vayan a leer esos artículos, ¿verdad? Y que establezcan qué materia o qué asuntos específicamente en estas leyes son los que se conocen mediante proceso de juicio oral, ¿sí? Bueno, como les indicaba, habiendo tenido esta explicación, ahora sí, cuando yo les haga la pregunta, ¿verdad? De qué asuntos se conocen mediante el proceso del juicio oral, ¿cuál va a ser la respuesta? A ver, alguien que me dé la respuesta. A ver, compañeros. ¿Me repite la pregunta? Todos los que están en el artículo 199, que son los asuntos de menor cuantía, ínfima cuantía, los relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes se les impone esta obligación, la ley o el contrato, la división de la cosa común y las diferencias que surgieron entre los copropietarios en relación a la misma, la declaración de la jactancia, los asuntos por disposición de la ley o convenio de las partes, la ley de tribunales, los asuntos relacionados a temas de familia y los asuntos relacionados a los derechos de autor. ¿Y? Falta Asuntos relacionados a la propiedad intelectual, licenciado.
Sí, Pero y también los hay otros. asuntos de la propiedad intelectual, así es. Ujú. Pero recuérdense que esas son por disposición de ley, digamos que entran ya en ese supuesto. Ahora, existe otro que dije último, que es todos aquellos, ¿verdad?, que por convenio entre las partes deseen someter mediante la vía. Entonces recuérdense que ahí por eso les decía, ¿verdad? Tenemos dos comodines, ¿verdad? Que no son específicamente números clausus, ¿verdad? Como podríamos analizar que digamos que son 7 asuntos, sino más bien aquellos que por disposición de la ley, ¿verdad? Vamos a ver que no son exclusivamente los que les dije, son unos ejemplos, pero aparte de eso, también pueden hacer todos aquellos asuntos que por convenio en las partes deseen someter, ¿verdad?, ante esta vía. Entonces, digamos que aquí también existe como esta disyuntiva, ¿verdad?, doctrinaria, en que los asuntos relacionados o que se conocen mediante el proceso de la vía del juicio oral, perdón, no son números clausus, ¿verdad? Porque podemos tener esta disposición de que las partes sean los que puedan someter bajo convenio algún asunto, ¿verdad? Bajo el principio, otra vez vuelvo a repetir, ¿verdad?, de celeridad procesal, ¿verdad? Que queramos conocer un asunto que sea mucho más ágil y que no queramos someterlo per se a un asunto de la vía ordinaria, ¿verdad? Entonces, aquí también opera este comodín, ¿verdad? Digámoslo así, que rige bajo un principio muy fundamental que es el convenio entre las partes, ¿verdad? Bueno, habiendo hecho estas dos anotaciones, vamos a leer el artículo 200, que también es un artículo súper importante. Quiero que coloquen una anotación ahí, ¿verdad?, que establece justamente la integración del procedimiento, ¿verdad? Entonces ahí vamos a colocar, ¿verdad?, con una anotación grande, ver disposiciones del proceso ordinario, ¿verdad? Ver disposiciones del proceso ordinario. Lo vamos a colocar en el artículo 200, ¿verdad? Que es súper importante. Entonces, ahí también lo que vamos a subrayar de este párrafo del artículo 200 es la última línea en donde dice, en cuanto no se oponga a lo preceptuado en este artículo. En cuanto a no se oponga en lo preceptuado en este título, perdón, en este título. Ya van a ver por qué. Entonces, vamos a subrayar eso que establece todo aquello, ¿verdad?, que va a aplicarse, excepto lo que no se oponga, ¿verdad?, o a lo preceptuado en ese título. Ahora sí, a partir del artículo 201, vamos a empezar a ver que ya vamos a desarrollar las etapas, ¿verdad?, del proceso o del juicio oral. Y les voy a hacer una, nuevamente, vamos a compartir pantalla. Permítanme un momento, tengo dificultad para compartir pantalla. Compañeros, se les pasa asistencia mediante un link, ¿oyeron? Ahorita estaba viendo ahí que... Estén atentos, por favor.
Bueno. No puedo proyectar, tengo dificultad para proyectar, pero el esquema que les voy a presentar va a estar ya en la clase de Classroom. Yo creo que ya todos tienen acceso, ¿verdad? Ya todos tienen el código de Classroom para que se vayan conectando, porque el día de hoy voy a subir ya el primer documento donde pues están algunos de los esquemas y algunas anotaciones que hemos hecho, ¿ok? Entonces, vamos a ver que el proceso oral va a iniciar con la primera fase, ¿verdad? Que es la demanda y está en el artículo 201. Entonces, acá en la demanda es importante que veamos que a diferencia, ¿verdad?, de las disposiciones establecidas para el proceso ordinario, en el caso del juicio oral, ¿verdad?, existe una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la demanda o el planteamiento de la demanda inicial del juicio oral y el juicio ordinario? Veamos, compañeros. ¿Alguien? A ver, Jafet. Que se puede hacer oral la demanda. Ajá. Aquí compañera Sandy creo que tenía la mano levantada. Sí, buenas noches, licenciada, que puede ser verbal y oral. Puede ser, lo puede levantar el secretario, puede también ser por escrita. Exacto, ¿verdad? Entonces puede ser verbal o presentada por escrita. Entonces acá en el artículo 201, ¿verdad? Vamos a subrayar, la demanda podrá presentarse, aquí súper importante, verbalmente, ¿verdad? En cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito, ¿verdad? Digamos que en el caso del juicio oral, la demanda inicial se puede presentar tanto verbalmente como por escrito. Si es por escrito, ¿verdad?, es necesario observar el artículo 106 y 107, ¿verdad?, del Código Procesal Civil y Mercantil, pero aquí recuérdense que además del artículo 106 y 107 que estipula el artículo 202, ¿verdad?, vamos a sumarle otros artículos. ¿Cuáles son esos artículos que le tenemos que sumar, compañeros, compañeras? El artículo 61, licenciada. Así es, Eduardo, ¿verdad? Entonces ahí, aparte, ¿verdad?, en el caso de la demanda, si deseamos presentar la demanda en juicio oral por escrito, tenemos que observar el artículo 106, 107, pero además el artículo 61, 63 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Materia ya abordada por ustedes en el curso pasado. Solo recordar ahí esas anotaciones que aparte de los artículos estipulados ahí, que son el artículo 106 y 107, también, ¿verdad?, más sumarle, ¿verdad?, artículos 61, 63 y 71. ¿Sí? ¿A qué se refieren estos artículos, compañeros? El 61 es el escrito inicial. Ajá. El 63 es de copias. Exacto. El 71 es de forma de las notificaciones personales. ¿Por qué agregamos el 71? ¿Verdad? Porque en nuestro escrito inicial de la demanda, aun cuando sea oral, siempre debemos establecer y solicitar dentro de las peticiones, ¿verdad?, aun cuando deba ser de oficio, sin embargo, siempre debemos recordar que se debe notificar, ¿verdad?, de forma personal al demandado. Entonces, debemos señalar específicamente, ¿verdad?, los datos en donde podemos ubicar a la persona que estamos demandando, ¿verdad? Entonces, es un requisito importante porque si la demanda inicial, esto ya lo vieron también, ¿verdad?, en el curso pasado, tanto en el procedimiento ordinario como en todos los procedimientos de conocimiento, ustedes van a ver que la primera demanda debe notificarse de forma personal. Si no se hace de esta manera, puede ser objeto de nulidad, ¿verdad? Entonces, muy importante porque se han caído procesos, créanme, por estas falencias que pareciera que no, pero
muchas veces, ¿verdad? Los oficiales notificadores, pues a veces, ¿verdad? No ven que es una demanda inicial y no la notifican. Entonces, siempre también nosotros, ¿verdad? Como conocedores del derecho, pues no está de más que en las peticiones que realicemos, ¿verdad? De una demanda, siempre que sea la primera demanda, solicitemos que se requiera, ¿verdad? O se realice de forma personal, ¿verdad? Si no, muchas veces, ¿qué procede? Esto rapidito, recordando un poquito el curso pasado, ¿qué procede si no encontramos a la persona, digamos, en el lugar que comúnmente habita o que sabemos que ha estado ahí, que no hay modo que aparezca? ¿Qué hacemos en esos casos? Eso ya lo vieron ustedes también. Licenciada, hasta donde tengo conocimiento y recuerdo, usted me corregirá si estoy en lo cierto o no, Ajá. pero según lo que recuerdo, según establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil y en las otras leyes conexas, se establece que se debe dejar la notificación en ese lugar, pero previamente se debe tomar anotación de que se dejó la notificación y hacer la salvedad de que no se encontraba la persona a quien se iba a notificar. Leamos el 71, compañeros. ¿Alguien más está de acuerdo con lo que dijo el compañero? Se solicita que sea contestada en sentido negativo la demanda. Vamos a ver, Jafet. Licenciada, en esos casos, creo, si no estoy mal, se puede solicitar también que el abogado de la contraparte se le permita para poder notificar al demandado. Se puede solicitar. También tengo entendido que si se tiene, por ejemplo, conocimiento de propiedades o así o cuentas, se puede pedir que también embargos o que serían también, ahí se me fue cómo se llama esto, o secuestros de bienes, para que la persona ya interesada se presente al juzgado y poderla notificar. Uy, Jafet, usted de una vez quiere embargar a la persona, ni le ha notificado, ¿verdad? Que está siendo demandado. Bien, Jafet, ahora vamos a ver entonces ese punto. A ver, Pablo. Pues estaba leyendo, como usted dijo, el 71 y dice que... 71, el 71, ahí está, ¿verdad? Sí, aquí está. 71, Dice, Pablo. si no lo hallare, hará notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o a cualquier persona o a cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador lo fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y hora de la entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado en esa forma. Aquí si se dan cuenta, el artículo 71 es muy largo y nos dice, pues nos establece, mejor dicho, ¿verdad? Varios supuestos. Acá lo que hay que analizar es a qué nos referimos, ¿verdad? Con la primera notificación que deba ser de forma personal. ¿Por qué? Porque justamente, obviamente, no necesariamente tiene que ser a la persona. Ya nos dice, ¿verdad? La estipulación de cuáles son esos supuestos, ¿verdad? Como decía Jafet, ¿verdad? De si no está la persona, a quién, así es Gerardo, artículo 71. A quiénes podemos considerar, ¿verdad? Como personas que puedan recibir esa notificación. Ya lo establece, familiares, ¿verdad? Personas domésticas o que apoyan en el sentido de muchas veces también no necesariamente domésticas. Ha pasado que recibe la notificación, por ejemplo, los guardias de la garita, ¿verdad? Entonces, y estas notificaciones, si no se devuelven, ¿verdad? Muchas veces, pues quedan por bien hechas. Sin embargo, si aún así, ¿verdad? Tuviéramos la dificultad, porque pues la persona se nos esconde, más en el tema de alimentos, ustedes van a ver que las personas no las van a hallar ni por debajo de las piedras. También, ¿verdad? El artículo 71 en esos casos estipula, ¿verdad? Justamente de nuevo el tema de los auxiliares, ¿verdad? De los órganos jurisdiccionales, que en este caso entra la función notarial, ¿verdad? Que nosotros como interesados podríamos señalar o solicitar, ¿verdad? Al juez competente la habilitación de un notario notificador, ¿verdad? Para que él se encargue de realizar la notificación o la primera notificación de la demanda establecida. ¿Y por qué les digo esto? Es súper importante y es para su mañana. Porque cuando establecemos o solicitamos, ¿verdad?, que se nombre notario notificador dentro del proceso, aun cuando no se haya tenido, ¿verdad?, netamente el control, digamos, ya está el control jurisdiccional, ya está un órgano jurisdiccional, pero se da el caso que no se negare, ¿verdad?, o nos dicen, mire, la persona ya no vive aquí, ¿verdad? Entonces no se tiene por bien hecha esa notificación, ya lo decía un compañero por acá.
¿Qué pasa en esos casos? Necesitamos, ¿verdad?, establecer que efectivamente se le hizo de conocimiento la demanda para que opere, como decía Yafet, ¿verdad?, el tema de, no me acuerdo si era a nivel, el tema de la rebeldía, ¿verdad? Más en el caso, por ejemplo, de los efectos que tiene en el caso específico de alimentos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en estos casos, cuando solicitamos un notario notificador, porque sabemos que la persona quiere abstraerse, ¿verdad?, de conocer de esa demanda, y es aquí donde entra esa función. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos solicitar en estos casos, y es la habilitación, ¿verdad?, de tiempo y de lugar, ¿verdad? Es decir, debemos solicitar esa habilitación para que la persona pueda ser notificada después, ¿verdad?, de los horarios señalados y en el lugar en donde lo encontráramos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que empieza la búsqueda, ¿verdad? Así como dijera el compañero Yafet, ahí para lograr la demanda y luego el embargo, ¿verdad? Entonces, ahí ese es uno de los efectos muy importantes que ustedes deben considerar al momento, si se diera el caso, y van a ver que es más común de lo que esperamos, ¿verdad? La solicitud de habilitación de tiempo y de lugar, ¿verdad? Porque si no, el notario va a estar limitado nuevamente, ¿verdad?, a que se le notifique en el lugar que nosotros establecimos en la primera demanda, ¿verdad? Ahí, compañero Eduardo. Gracias, licenciada. Tengo una duda al respecto. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para solicitar que se pueda constituir un notario notificador? Muy bien, Eduardo. Sí. Por eso le señalaba el artículo 71, ¿verdad? Ahorita por el tiempo, si se dan cuenta, es casi una media página lo que ocupa el artículo 71 en los supuestos, ¿verdad? Sin embargo, el momento procesal para el cual debemos hacer es cuando se haga la anotación por el notificador, ¿verdad? Y esto puede pasar tal vez no una vez, sino 2 veces, ¿verdad? Que regrese la cédula razonada, porque primero quizás no encontró a nadie, ¿verdad? Segundo, tal vez le dijeron, mire, esta persona ya no vive aquí, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos nosotros, digamos, una razón, ¿verdad? Del motivo que nos da una razón, mejor dicho, para creer que la persona no quiere, ¿verdad?, ser notificada. Entonces, haciendo esa alusión de las anotaciones hechas por el notificador, ya podemos, digamos, solicitarle al juez, ¿verdad?, con esas constancias de que ya se ha devuelto la cédula, que no ha sido posible realizar la notificación, la primera notificación, y pues ya se hace el requerimiento de notario notificador bajo los 2 preceptos que les indicaba, ¿verdad? Que obviamente lo que queremos es encontrarlo donde sea, ¿verdad? Empieza la búsqueda y en el tiempo que lo encontremos, ¿verdad? Ya sea a las 6 de la mañana cuando salga por el pan o a las 8 de la noche cuando regrese a la casa, ¿verdad? Pero ahí va a estar el notario notificador. Entonces, ese es el punto importante, ¿verdad?, que quería recordar, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, en la práctica no se hacen estas solicitudes, ¿verdad? Entonces, y también para recordar un poquito, ¿verdad?, lo que vieron en Derecho Procesal 1. Entonces, si se dan cuenta, esto sí aplica, ¿verdad?, dentro, por eso era importante señalar el artículo 200, ¿verdad?, que nos dice que es aplicable, ¿verdad?, todas las disposiciones, ¿verdad?, del ordinario, siempre y cuando no sea contrario, ¿verdad?, al título del juicio oral, y que específicamente aquí va a ser en cuanto al tema de celeridad, ¿verdad? Que no nos dé más etapas al proceso, sino más bien se agilice y que no sea contrario a ese principio de querer agilizar el proceso, porque esa es la naturaleza del juicio oral, ¿verdad? Agilizar los procesos en la mayor brevedad posible, ¿verdad? Bueno, regresando entonces al artículo 201, que ahí tenemos la primera etapa del juicio oral, ¿verdad? Pusimos numeral 1, demanda, que ya dijimos, característica de esta demanda, puede ser verbal o por escrito. Si es por escrito, recordar que aplican los preceptos del artículo 106, 107, 61, 63 y súper importante el 71, ¿verdad? En caso de que, para tener presente el tema de la primera notificación, ¿verdad? Después, en el artículo 202, ya nos señala, ¿verdad?, que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, ¿verdad? Previéndolas,
de presentar sus pruebas. Entonces aquí, súper importante, vamos a señalar que al momento de que el juez, ¿verdad?, vea que la demanda cumple con los requisitos y que se haya, que está ajustada a las prescripciones legales, va a señalar día y hora para la audiencia, ¿verdad?, de juicio oral. Y en esta necesariamente tenemos que tener presente que vamos a tener que presentar y llevar todos los medios de prueba porque el objeto es que se diligencien en esa primera audiencia, ¿verdad? Entonces, del artículo 202 vamos a subrayar, ¿verdad? Juez señala día y hora para juicio oral y también vamos a subrayar el tema de la necesidad de presentar medios de prueba, ¿verdad? Entonces, ahí subrayamos estos dos puntos. Entonces, primero, juez señala día y hora para audiencia de juicio oral. 2, se previene a las partes de presentar sus medios de prueba. Y 3, ¿verdad? Se hace el apercibimiento de continuar el juicio en reverdía del que no compareciera. Este es también súper importante. Subrayamos entonces, se continúa juicio en rebeldía del que no compareciere. ¿Sí? Entonces, 3 puntos ya súper importantes que vimos de este primer párrafo del artículo 202. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos entonces. En el segundo párrafo que viene, vamos a colocar en grande, ¿verdad? Emplazamiento. Segundo párrafo del artículo 202, vamos a colocar en grande emplazamiento. Sí, Nimsi, ¿tenía usted levantada la mano? Perdón, licenciada, fue un error. Ah, bueno, pensé que tenía una duda. Sigamos entonces. Ahí colocamos emplazamiento. Entonces, solo vamos a subrayar que entre la demanda y la audiencia debe mediar por lo menos, aquí subrayamos súper importante, por lo menos, ¿verdad? No dice taxativamente que debe ser de 3 días, sino que digamos es un mínimo, por lo menos 3 días. Entonces vamos a subrayar con otro color, ¿verdad? Si tienen color para plazo, ¿verdad? Que entre la demanda y el emplazamiento deben mediar por lo menos 3 días. Término que podrá ser ampliado por razón de la distancia. Es decir, puede ser mayor de 3 días, ¿verdad? Ya para terminar, solo vamos a hacer la última anotación en el artículo 203. Vamos a poner fase de conciliación obligatoria. Artículo 203, vamos a colocar fase de conciliación obligatoria. Y aquí es donde configuramos, ¿verdad? Y por eso insistía mucho con el principio de inmediación, ¿verdad? Porque el juez tiene que venir a las partes a realizar, ¿verdad? Previo a iniciar el juicio per se, ¿verdad? A venir a las partes a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a dejar esta fase de conciliación. Entonces, la otra clase ya voy a tratar de que ya esté habilitado el espacio, ¿verdad? Para que todos estemos en una misma sala, ¿verdad? Y a poder proyectar los esquemas y ya con esto que vamos haciendo las anotaciones, vamos coincidiendo con el esquema, ¿verdad? Del proceso de juicio oral, ¿verdad? Entonces, hacer las recordaciones, lean estos artículos que les he estado dando, ¿verdad? Para recordar y refrescar un poquito algunos aspectos que son súper importantes. Si no hay dudas, Claudia. Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe, estos artículos, el 201, 202 y el 203, forman parte del paso número 1, entonces, del trámite del juicio oral. Digamos que señalamos solo la demanda como número 1, Claudia. Entonces, la otra clase ya les voy a ir señalando con el esquema. Lo que pasa es que ahorita ustedes, como no están en la misma, me cuesta un poco proyectar los dos esquemas.
ok. Entonces ya en la otra clase ya le ponemos mejor numeritos, pero ahorita, digamos, ya tenemos estas anotaciones. Por eso les decía, recordarles dar lectura, ¿verdad? A estos artículos que vamos viendo ya con las anotaciones, ir haciendo la lectura conjunta, ¿verdad? Y ya para la otra clase seguimos avanzando. Si no hay más dudas, comentarios. Gracias por los recordatorios, licenciada. Bueno. Vamos a ver, la asistencia, recuérdense que pasaron el link, ¿verdad? Bueno. Sí, lo estuvieron pasando varias veces. Bueno, sí, se les hace el recordatorio, ¿verdad, compañeros? Después de cierto tiempo, ustedes recuérdense que tenemos que estar aquí siempre puntual, ¿verdad? Es como una clase normal. Bueno, yo los dejo porque ya fue más, nos pasamos del tiempo. Bueno, feliz noche a todas y todos, descansen, nos vemos el miércoles. Buenas noches. Feliz noche, licenciada.